Bienvenida en nombre de la cátedra. Buenas tardes, buenas noches. Le damos la bienvenida en nombre de la cátedra JICA Universidad Nacional de La Plata a esta nueva conferencia del ciclo 2022. En esta oportunidad tenemos al profesor Guillermo Quartucci del Colegio de México. Él estuvo también trabajando como profesor visitante en la Universidad de Hitotsubashi, ha también cursado estudios y ha sido invitado por diferentes universidades del Japón. Y bueno, ahora continúa su labor en el Colegio de México, semi-retirado, pero bueno, activo en sus investigaciones también. Y siempre, bueno, colaborando con nosotros con mucha paciencia, así que le agradecemos. Bien, entonces vamos, ya son las 16, vamos a dar comienzo al encuentro de hoy. Le invitamos entonces a todos a escuchar al profesor Quartucci. Adelante, Guillermo. Bueno, gracias por la invitación. Voy a tratar de ser más o menos coherente en lo que diga y espero que sea del interés de todos ustedes, ¿verdad? El título que yo le di a esta presentación es Showa en los comienzos, Ero Guro Nonsense y el flaneur. Esta palabra francesa, ¿verdad? Flaneur. Según, tengo entendido, este ciclo tiene que ver con cuestiones de la modernización de Japón, sobre todo y especialmente a partir de Meiji, 1868, para ponerle una fecha, ¿no? Y es cuando Japón decide adoptar instituciones y una serie de elementos de Occidente, como se denomina Europa y en parte Estados Unidos, y ahí es donde comienza lo que se denomina la modernización de Japón. Sin embargo, esta charla va a ser un poco posterior a ese periodo y más bien se va a situar en los comienzos de la era Showa, es decir, a partir de 1925. Como todos sabemos, Meiji, que fue un largo periodo de más de 40 años, 1868-1912, significó la construcción y consolidación del imperio japonés. Y así lo llamaban ellos mismos, ¿no? Nippon Dai Teikoku, el gran imperio japonés. Eso significó que Japón entrara con paso redoblado a la esfera de los poderes mundiales, de las potencias, y muy pronto demostró que el esfuerzo había sido muy productivo, al punto que en 1894-95 tuvo una guerra con China, con el Imperio Celeste, de la cual resultó vencedor y se apropió de la isla de Taiwán, además de empezar a poner un pie en el continente asiático, que más tarde se va a concretar con la creación del estado de Manchukuo, etcétera, ¿no? Se apropia de Taiwán, la isla que todavía sigue en la mira de todos los poderes regionales y también de Occidente. El próximo conflicto quizás se va a desarrollar ahí. Japón hace de Taiwán una colonia y que la va a mantener hasta 1945, después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial.
El otro gran éxito de Japón ya como superpoder que rivaliza con las potencias europeas y Estados Unidos va a ser la guerra con el imperio de los zares, con Rusia, de 1904 1905, y como resultado de la cual no solamente sigue avanzando en Asia del Este, sino que al poco tiempo, en 1910, se ocupa Corea, que en ese momento era una sola, y la transforma también en una colonia que va a perdurar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Con estos éxitos, Japón lo que logró fue pues, conquistar el respeto de las potencias colonialistas de Europa y hablar casi en un diálogo de pares. Luego, un acontecimiento que se va a producir muy pronto va a ser la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, a partir de 1914, en que Japón tiene una participación bastante discreta, no demasiado beligerante, pero como resultado de la cual y con su aliado, que es el Imperio Británico, ocupa las posesiones de Alemania, que era el enemigo a combatir, que se encontraban en el este de Asia. Es ahí donde Japón, yo creo que alcanza ya, digamos, el máximo desarrollo en su proceso de modernización. Es entonces a partir de la Segunda Guerra Mundial en que esta modernización de alguna manera aterriza ya definitivamente en Japón, y a todos los niveles, incluido el cultural, ya su, digamos, cosmopolitismo, es decir, la adopción de modos culturales que vienen de Occidente, es cuando alcanza su máximo punto. Es, como digo yo, cuando la modernización realmente aterriza, y es en las grandes ciudades de Japón donde este fenómeno se va a manifestar, especialmente en la capital, en Tokio. Y ahí es donde entonces voy a ubicar yo en este momento esta charla. O sea, los comienzos de Showa, que ya se habían preanunciado en el periodo Taisho, 1912-1925, y donde digamos que el sistema de gobierno democrático con parlamento y constitución también se habían consolidado. De ahí que se hablara de, y se siga hablando de democracia Taisho. Claro, esta incipiente democracia, que no había sido tal durante Meiji, porque fue un gobierno Meiji muy autoritario, se ve perturbada por la Segunda Guerra Mundial y sobre todo un hecho que conmovió a todo el mundo, que fue la revolución bolchevique de 1917,
y que va a tener profunda influencia también en Japón, que ya se ha desarrollado industrialmente y tiene una gran masa proletaria que ve en esta revolución una posibilidad de que en Japón también suceda lo mismo. Japón se había modernizado bajo el sistema capitalista, obviamente, ¿no? Basado en la industrialización y en, digamos, la administración de la economía. Entonces, en este momento que yo llamo de, digamos, consolidación de la democracia, que llega incluso a cada uno de los individuos de a pie, y no es solamente un proceso de, digamos, fortalecimiento del país, sino que también se manifiesta en la población, sobre todo en las grandes ciudades, es cuando se producen movimientos de tipo cultural, como lo que se denomina ero-guro nonsense. Ero viene de la palabra erótico, guro de grotesco, grotesco en japonés, nonsense, bueno, más o menos se entiende, sin sentido, absurdo, ¿no? Es un gran movimiento cultural que se da a fines de Taisho, pero que se va a desarrollar plenamente en el periodo Showa, en los comienzos, a partir de 1925. Otro hecho que hubo crucial para la consolidación de estos movimientos ya donde participa la gente de la calle y los hombres de la cultura es el terremoto de Kanto, el de 1 de septiembre de 1923. Por cierto, en unos meses se van a cumplir 100 años de este tremendo acontecimiento de la naturaleza que significó también un cambio radical en la vida de la ciudad de Tokio, que es donde hubo más daños, ¿no? Murieron más de 100.000 personas y gran parte de la ciudad quedó arrasada por este sismo, especialmente por los incendios que sobrevinieron a continuación. En este proceso es cuando lo que yo llamo el hombre de la multitud es el que empieza a aparecer como protagonista de los hechos. Y sobre todo en este movimiento cultural denominado ero-guro nonsense, que tiene como protagonistas a la gente de la calle, gente sin ningún tipo de, digamos, prestigio social o, bueno, o de activismo social, etc. Este movimiento aparece simultáneamente con otro que se denomina cultura proletaria, que tiene una gran influencia de la revolución bolchevique. En él participan pintores, escritores, lo que se denomina proletaria bungaku, y cineastas, hay películas de este movimiento, gente de teatro, etc. Y tiene una gran fuerza porque lo que
propugna es que Japón también alcance una revolución donde la gente de abajo ascienda en el poder y que manejen el país. Obviamente este movimiento que se prolongó algunos años no tuvo éxito a partir de la década de 1930 por el auge del militarismo, de las ideas nacionalistas y de Japón, que ya empieza a planificar algún tipo de acción, digamos, militar, que finalmente lo va a conducir a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En cuanto al cine, en esa charla que di hace un tiempo en la Asociación Argentino-Japonesa, hablé de la última película de esta corriente proletaria que se hizo en Japón y fue en 1930. Después ya la censura empezó a perseguir a autores de películas, de obras de teatro y literatura, hasta que finalmente este movimiento murió. Sin embargo, el movimiento de Ero-Guro Nonsense, que no era un movimiento tampoco conformista, o sea, no estaba de acuerdo con las premisas del Estado, tal como se habían venido desarrollando desde Meiji, sobre todo la cuestión del nacionalismo, la cuestión de la beligerancia, o sea, era antibélico y por ese motivo tenía una difusión marginal, aunque no pequeña, ¿no? A partir de Taisho y sobre todo después del terremoto de 1923, cobraron auge en Tokio dos áreas muy importantes donde las multitudes acudían especialmente como una forma de entretenimiento. Una de estas áreas es Asakusa, junto al río Sumida, donde está el templo Sensoji, el más importante de Tokio, dedicado a Kannon, la diosa de la misericordia, como se le dice, aunque es un bodhisattva, Avalokiteshvara en sánscrito. Ahí es donde se instalan elementos muy importantes para la consolidación de la modernidad en Japón, y son salas de cine. Se construyen muchísimas salas de cine. Obviamente todavía el cine era mudo, que se constituyen en el principal entretenimiento de masas de Japón, bueno, en este caso de Tokio. También es en esos años el auge y la aparición de la radio, también como un elemento de difusión de hechos culturales que tienen que ver con esta masificación de Japón. Tampoco es ajena la industria editorial y aparecen muchas revistas semanales, tal como las concebimos ahora, donde no solamente se publican notas y artículos relacionados con esta, digamos, eclosión de lo popular, sino también donde los escritores publican sus historias, a veces en serie, o sea que número tras número, y ahí es donde
sobre todo los escritores de esta corriente de Ero Guro Nonsense, publican sus obras. El Ero Guro Nonsense es una cosa muy complicada de definir, a pesar de que, bueno, las palabras son bastante claras, ¿no? Erotismo, grotesco y absurdo. Más bien, lo que implicaba era contar historias que escaparan, digamos, a lo tradicional y que incluyeran toda clase de aspectos que parecían contradecir, digamos, la solemnidad de la cultura japonesa hasta ese momento, y por lo tanto presentan crímenes, actos sexuales, toda clase de aberraciones, y un género que empieza a tener mucho éxito, siempre desde la marginalidad de estas revistas que apuntan a un público masivo, es el género policial de detectives, ¿no? Y un autor fundamental dentro de esta corriente es Hirai Taro, que elige como seudónimo literario, como pen name, Edogawa Rampo. Cuando me oyen decir Edogawa Rampo, posiblemente piensen en Edgar Allan Poe, que era en quien Rampo se inspiraba y era un lector fanático de este autor norteamericano del siglo XIX. Rampo había nacido en 1894, quiere decir que en estos años era muy joven, había estudiado en la Universidad de Waseda, aunque él era de la prefectura de Mie, por allá donde está Ise-Jingu, cerca de Ise. Había estudiado en Tokio economía en la Universidad de Waseda, pero realmente su interés era convertirse en escritor, y sobre todo escritor de historias de misterio, donde aparecieran todo tipo de crímenes, de aberraciones, etcétera, y donde también se desarrollara la actividad de detectives a la manera de Sherlock Holmes, el famoso detective de, ¿cómo era el autor de? Bueno, se me fue el nombre del autor, donde Sherlock Holmes es el detective principal, o conocemos a Agatha Christie con Miss Marple, o bueno, en la literatura europea hay muchos ejemplos de estos super detectives que siempre solucionan los misterios y los crímenes más oscuros, ¿no? Edgar Allan Poe tiene un cuento de 1840 que se denomina El hombre de la multitud, y en él expresa y relata acontecimientos en una gran ciudad de mediados del siglo XIX, en pleno auge del capitalismo. Japón todavía ni soñaba con llegar a este estadio de desarrollo. Publica un cuento cuya acción se ubica en Londres, la gran ciudad en ese momento. Se dice que era la más poblada del mundo, sin tener en cuenta que Tokio tenía más o menos la misma población
de Londres, aunque Tokio todavía estaba viviendo la etapa de Edo, premoderna, y entonces sus manifestaciones no tenían el alcance que tenían las manifestaciones, sobre todo culturales, de una gran ciudad, además capital de un gran imperio que tenía dominada una gran parte del mundo, ¿no? La acción se desarrolla en Londres y es muy simple la trama. Cuenta de un hombre que está sentado en un bar en una zona muy populosa de la ciudad, así como decir el centro de Londres, ¿no? Donde hay bares, cafés, toda clase de tiendas, etc. Este hombre está en un café viendo pasar por, está junto a la ventana, junto a la calle, y ve pasar a la gente, a esas multitudes que se desplazan por este lugar, y le provocan toda clase de reflexiones acerca de la gran variedad de del género humano que desfila ante sus ojos. Es una especie como, aunque no formalmente, de detective, porque más o menos, de acuerdo con el talante de cada persona que pasa, piensa en qué anda, ¿no? Hasta que de pronto se fija en un viejo, bueno, dice viejo en ese momento, tiene 69 o 70 años. Yo pensaba, bueno, yo lo supero ya hace mucho a este señor, entonces, ¿qué soy para Poe? Se fija en un viejo de aspecto muy sospechoso y decide que lo va a seguir. Y lo sigue durante 2 días y dice, hombre seguramente tiene en su cabeza algún plan siniestro y ha de ser un delincuente, un criminal. Bueno, lo sigue, y termina en que, bueno, no descubre nada, simplemente se enfrenta en un momento con este señor y el hombre sigue su camino y él, ya cansado, dice, bueno, hasta aquí llegué, ¿verdad? Pero lo que está mostrando en este personaje del hombre que observa a la multitud que pasa es ya una forma incipiente de un detective, ¿no? Que luego la literatura va a desarrollar con mucha precisión, ¿no? Entonces, escribe esta historia. Hay un traductor de Poe al francés, que es nada menos que Charles Baudelaire, que conoce muy bien la obra de Poe. Incluso los críticos dicen que la traducción es mejor que el original, que en realidad Poe alcanzó su gran gloria a través de las traducciones de Baudelaire. Él traduce a Poe y también comienza a reflexionar sobre el hombre de la multitud. Este hombre que va a aparecer durante el auge del capitalismo en Europa y que en Japón va a aparecer, bueno, unos 70 años después, a partir sobre todo de este periodo de relativa calma y democracia que es Taisho y comienzos de Showa. Bueno, el personaje de Poe que observa se refiere a este anciano que pasa
y dice, este viejo es el tipo y el genio del crimen profundo. No quiere permanecer nunca solo. Es el hombre en la multitud. Sería inútil seguirlo, pues no lograría averiguar nada sobre él ni sobre sus actos. Bueno, este hombre de la multitud, protagonista a partir de mediados del siglo XIX en la narrativa de Europa, va a ser también analizado por Poe, por Baudelaire, un poco más tarde. Escribe en el diario Le Figaro en 1863 un ensayo titulado El pintor de la vida moderna. O sea, ya está asociando, digamos, al hombre de la multitud con la modernidad. Y tiene que ver con, digamos, las nuevas masas que han sido incorporadas a la vida activa de la sociedad, que en Japón va a ser un poco más tarde. Refiriéndose a este personaje que observa, digamos, cómo transcurre la vida en estos lugares donde acude la gente masivamente. Pienso en Buenos Aires, por ejemplo, de los años 30, el Buenos Aires de Arlt y de Borges y de Oliverio Girondo y de, bueno, estos movimientos culturales de la época, sería obviamente la calle Florida, ¿verdad? Y también la calle Lavalle, donde se acumulaban los cines. En todas las ciudades ha habido también, en un momento, esta manifestación, digamos, de lo popular y de lo masivo, concentrado en determinados lugares. Baudelaire le denomina a este hombre de la multitud flâneur. Bueno, el término flâneur viene de un verbo en francés, flâner, que se utilizaba en el siglo XIX, que tenía un sentido peyorativo, porque el flâner era aquel que andaba por ahí caminando, perdiendo el tiempo sin ningún objetivo, pero que con el advenimiento, digamos, de la sociedad de masas, flâner pues es un personaje bastante común, ¿no? Baudelaire, en este ensayo, el pintor de la vida moderna, dice que la multitud es su elemento del flâneur, ¿no? Como el aire para los pájaros y el agua para los peces. Su pasión y su profesión le llevan a hacerse una sola carne con la multitud. Para el perfecto flâneur, para el observador apasionado, es una alegría inmensa establecer su morada en el corazón de la multitud, entre el flujo y reflujo del movimiento, en el medio de lo fugitivo y lo infinito. Así lo define Baudelaire al flâneur. Casi le da un carácter de filósofo metafísico, ¿verdad?, al flâneur, a este hombre que obsesivamente recorre los lugares donde se apiña la multitud en las grandes capitales, ¿no? Bueno, él se refiere especialmente a París. A ver. Bueno, sabemos que no solamente en la narrativa policíaca abundan estos personajes que andan merodeando. Curiosamente, hay como una especie de espejo, finalmente, entre el que observa y el que es observado, ¿verdad? El que es observado
y que anda por ahí caminando sospechosamente, el flaneur, es el posible, digamos, criminal que anda por ahí para ver cuándo tiene la oportunidad de cometer una fechoría. Pero está el que lo observa, el que luego se va a desarrollar como detective, y que obviamente un detective cuando anda averiguando algo tiene que andar siguiendo al sospechoso, etc. Es también una especie de flaneur. Hay como un espejo entre el que camina sospechosamente y el que lo sigue para observar en qué anda, ¿no? Y sobre todo la literatura de Rampo, de Dogawa Rampo, este espejo es muy claro, ¿no? No siempre el detective que observa al sospechoso es algún trigo limpio, porque algo también se trae, ¿no? Y porque en su cabeza bullen ideas acerca de lo que no se debe hacer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto al flaneur. He hablado casi todo el tiempo de cómo se genera, digamos, este personaje y cuál es su prosapia y de dónde viene. Y obviamente en la literatura europea tiene un gran papel protagónico, y va a ser sobre todo Rampo, Edogawa Rampo, el que va a sentirse, digamos, como encandilado por esta ficción, y va a ser el que va a desarrollar primero en Japón este tipo de narrativa de detectives y policíaca, ¿no? ¿Por qué es Rampo el que va a tomar esta línea? Porque Japón en ese momento en Japón están dadas las condiciones para que esa sociedad de masas, estimulada por el cine, por la radio, por las publicaciones de revistas semanales, etcétera, tenga desarrollo. Y es el Ero Guro Nansens el que va a, digamos, hacer que esta potencialidad se desarrolle a su máximo en Japón, ¿no? Al punto, se puede decir que Edogawa Rampo es un iniciador de la narrativa realmente moderna de Japón, es que su figura sigue en auge todavía en estos días, a pesar de que ya pasó un siglo desde que publicó sus primeras obras, más o menos simultáneamente con el terremoto de Tokio, ¿no? Casi todas sus historias se han adaptado al cine, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y en los años 50 y 60, cuando el Ero Guro Nonsense adquirió un carácter más bien de porno, por digamos, lugar que le daba a lo erótico, y las historias de Rampo muchas veces eran adaptadas ya en los 60 a películas pornográficas japonesas, lo que se llama román porno en japonés, que son pink o pink ega, películas rosas, porque justamente este carácter así excesivo, casi grotesco, y de algo que no tiene nada que ver con la vida de la gente en su cotidianidad, se podían mostrar muy bien, ¿no? El género
daba para eso, aunque le quitaban el aspecto policial a veces. Bueno, si no eran historias de Rampo, si eran historias de Rampo, obviamente tenían que seguir más o menos al pie de la letra el argumento, ¿no? Esta figura del flaneur, que como les digo, a partir de Poe, como lo proyecta Baudelaire, también la vamos a observar en otros autores europeos, ¿no? Por ejemplo, en Rilke, en el poeta alemán, cuando está en París, anda caminando todo el tiempo por sus calles y haciendo conjeturas acerca de qué se esconde detrás de las cosas que ve, etc. Y eso aparece en su novela Los cuadernos de Malte, Laurice Brigge, que es la única novela que escribió. También otro flaneur es curiosamente, es un autor español que también le da mucha importancia a las masas, al punto que escribió La rebelión de las masas, haciendo justamente referencias a este nuevo estadio del capitalismo y del desarrollo social en este caso, bueno, Europa, pero él vivió exiliado en Buenos Aires y tiene una obra donde también se dedica a recorrer las calles de Buenos Aires, a veces con disgusto, porque dice, no me gusta andar por el centro de Buenos Aires, porque las veredas son muy angostas, la gente camina muy deprisa, todo el tiempo estoy recibiendo codazos, así que yo prefiero más bien los suburbios, los lugares alejados del centro, que son mucho más tranquilos, etc., ¿no? Bueno, otro gran autor europeo, Walter Benjamin, también tuvo su momento de flaneur cuando estuvo exiliado en París y escribió un libro que se denomina El libro de los pasajes, que apareció ya tarde, cuando había muerto, como obra póstuma, pero tiene que ver con este tema que estamos tratando, ¿no? El ensayo de Ortega y Gasset sobre Buenos Aires se llama Balada de los barrios distantes y fue publicado en 1939, cuando él todavía estaba exiliado ahí, ¿no? En Japón, como les dije, por estos años del terremoto de Kanto y de fines de Taisho y comienzos de Showa, tuvieron un gran auge dos lugares, como les mencioné anteriormente, de entretenimiento, lo que en japonés se denomina sakariba, y que fueron Asakusa y Ginza. Asakusa era el más popular porque, como les dije, había cines, teatros burlesque, de revistas, ahí se reunían la bohemia, en los bares, etc. Y Ginza fue concebido como un lugar un poco más elegante para otro tipo de gente, más burguesa, con tiendas departamentales, con restaurantes así de mucho prestigio, etc. Pero en ambos también, y es otro signo de que finalmente la modernidad aterriza en Japón, es que las mujeres ya tienen una participación muy notable en esta nueva cultura de masas que se está gestando, ¿no? Por ejemplo,
se deja de usar el kimono, se usan las faldas a la rodilla, un poco como era en los años 30, en los años locos. Las mujeres se cortan ese complicado cabello con el que debían peinarse, con peinetas, etc. Empiezan a trabajar, trabajan como mozas en los bares, son las boleteras en los cines, en los tranvías, que también los medios de comunicación eléctricos ya tienen un papel muy importante en la ciudad, son las que cortan los boletos dentro del tranvía para los pasajeros, y empiezan a aparecer incluso movimientos de mujeres, movimientos feministas. O sea que, como ven, hay muchas características de la modernidad que luego se va a seguir desarrollando ya a nivel global, ¿no? Japón ya es una sociedad cosmopolita, digamos, que se encuentra en un estadio paralelo al que hay en Europa, que es lo que les interesa a ellos, ¿no? Por ejemplo, Asakusa, como les digo, que es uno de los grandes centros de las multitudes, donde se concentran los cines, etc., va a aparecer como escenario en la narrativa de escritores que no son del Eroguro Nonsense, pero que también están fascinados con el espectáculo de esta modernidad multitudinaria, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, Kawabata Yasunari, que ustedes conocen, que tiene una obra que se llama La Pantilla Roja de Asakusa, donde el escenario es justamente Sakariba, de la ciudad de Tokio, donde están los cines y los teatros y los cafés de la bohemia intelectual, ¿no? Él dice en esta novela, por ejemplo, Asakusa es Asakusa para todos. En Asakusa todo está en estado salvaje. Los deseos bailan desnudos. Todas las razas, todas las clases se mezclan formando una corriente sin fondo interminable que fluye noche y día sin comienzo y sin fin. Una geisha hace las visitas matutinas a los templos. Los niños van a la escuela, mendigos, nanas, jornaleros, hombres regresando a sus casas, luego de una noche en la ciudad, vagabundos. La mezcla no es sorprendente, pero parece como si esta multitud que circula frente a los puestos de la calle que conduce al templo Sensoji, que les digo de Kannon-sama, Avalokiteshvara, a las 7 u 8 de la mañana desconociera la fugacidad del mundo del placer. Esta es una de las maravillas de Asakusa. Eso dice nada menos que Kawabata, ¿no? El gran premio Nobel de 1969. También otro gran escritor de la época contemporáneo, Nagai Kafu, era un habitué de Asakusa y tenía historias con las bailarinas de burlesque, se presentaba él en los escenarios, andaba por ahí, por los bares, en la bohemia, etc. Él tiene una novela que se denomina Al Este, una extraña historia
al este del río. El río obviamente es el Sumida, y en japonés es Bokuto Kitan, el título. Bokuto es la orilla oeste, Kitan es una extraña historia, ¿no? Él ahí también hace una descripción de Asakusa. Como les dije, está junto a el río Sumida. Aunque la acción empieza en Asakusa, pero luego se va caminando como gran flaneur, que era Nagai Kafu, al otro lado del río, al lado este, donde va a tener una historia con una geisha. No llega a ser Ero Guro Nonsense, pero se aproxima bastante también, ¿no? Esta historia. Él dice, refiriéndose a Asakusa, es el sitio de la ciudad, dice, donde se pueden ver los anuncios de cine más espectaculares de la ciudad. Cuando estoy en las cercanías de Asakusa, siempre decido ir hacia el lago para dar una vuelta a su alrededor. Bueno, está hablando de un lago que ya no existe, fue secado, y aparece este lago mencionado en un ensayo que escribió Kawabata Yasunari a propósito de la muerte del suicidio de Akutagawa Ryunosuke, que también era un habitué de Asakusa, y parece que, según Kawabata, Ryunosuke, después del terremoto de Kanto, fue obsesivamente todos los días a recorrer Asakusa y sobre todo a dar la vuelta al lago, porque ahí se habían muerto cientos de geishas que trabajaban en el lugar escapando del incendio. Se metieron al agua, pero luego murieron asfixiadas o porque el agua entró a hervir, y esto es lo que cuenta Kawabata, ¿no? A propósito de la muerte y del suicidio de Akutagawa. Bueno, vamos ya concretando a Rampo, a Rampo, que es el máximo representante, digamos, de esta corriente del Ero Guro Nonsense, a través de sus historias de misterio y de imaginación, como le llaman en algunas traducciones, y tiene una historia especialmente fantástica, en el sentido de redonda, de muy bien pensada y muy bien estructurada, que se denomina, bueno, hay una traducción al español por Satori, es un cuento bastante largo, la traducción dice, en japonés es Yane Ura no Sanpoya. Yane es techo, Ura es la parte de abajo del techo, hacia adentro de la construcción. Sanpoya quiere decir paseante. Bueno, lo traducen literalmente en español, en esta edición de Satori, el paseante, no, el que camina, creo que dice, al revés del techo, que resulta raro, porque ¿cómo es esto? ¿Que camina cabeza para abajo? ¿O cómo es la cosa? ¿No? Bueno, en japonés hay varias palabras que indican esta acción de caminar, ¿no? Está Sanpoya, como es el título que pone Edogawa Rampo a su relato. Está
Hokoya, quienes vivieron en Japón saben, quiere decir peatón, es mucho más neutro, ¿no? Hokoya Tengoku, cuando cierran una calle y la hacen peatonal, pues le llaman el paraíso de los peatones. No es de los flaneurs, es otra cosa, ¿no? Es de gente más decente. Luego está la palabra Aruku Hito, también, la persona que camina. Hay otra palabra, Yu Hoya. Yu es asobu, y quiere decir el que camina distrayéndose. Esa sería la más aproximada para traducir al japonés flaneur, ¿no? Pero bueno, Rampo, a pesar de que su personaje es un flaneur, su personaje principal es un flaneur, le denomina Sampoya, el que pasea, ¿no? Lo hace un poco más suave, aunque este hombre es de armas tomar, ¿verdad? Este hombre, que es el personaje principal de la novela, a ver si encuentro la cita donde habla de la 7, creo que está, a ver. Bueno, este personaje se dedica ya como profesión a caminar, a andar por la ciudad. Recorre muchos sitios de Tokio, pero finalmente el que se le hace más, digamos, atractivo es Asakusa, ¿no? Pues ahí es donde está la acción, ¿verdad? A ver, pero no encuentro la cita porque es muy interesante ver cómo comienza el cuento. Entonces, en la página 6. A ver, entonces ahí dice Rampo acerca de su personaje. Ay, ¿por qué no lo encuentro? A ver, perdón, pero aquí está. Les voy a citar cómo comienza. Dice que Goda Saburo, este flaneur, encontró un renovado interés en Asakusa, ese viejo distrito del Tokio del cual hacía ya tiempo se había aburrido. Llegó hasta allí para perderse en lugares extrañamente vacíos, como los pasillos entre las salas de cine, tan estrechos que apenas permitían que se desplazara una sola persona. En Japón no existe la medianera, como existe en Buenos Aires, ¿no? Que un edificio se pega al otro. En Japón tiene que haber un espacio, aunque sea muy estrecho, entre edificio y edificio. Es algo que llama la atención a los argentinos que van a Japón, ¿verdad? Cuando Goda Saburo descubría a alguien con aspecto de ricachón, lo seguía simulando ser un carterista. O escribía mensajes crípticos detallando algún horrible asesinato en papeles sucios que dejaba entre las maderas de los bancos de los parques. De esta manera inventaba diversas formas de divertirse. Aquí es un flaneur bastante, digamos, peculiar, pero que lo hacía por diversión hasta ese momento, ¿no? A menudo adoptaba distintos disfraces y así vagaba por diferentes rincones de los lugares más concurridos. A veces se vestía de obrero, de vagabundo o de estudiante, pero lo que más le divertía era disfrazarse de mujer. Bueno, en Japón saben que hay una tradición del hombre que se viste de mujer, que viene desde Edo, a través del teatro kabuki, ¿verdad? También los muchachos
que trabajaban en prostíbulos, homosexuales, también se vestían de mujer, etc. Entonces, a veces lo más divertido era disfrazarse de mujer para comprarse pelucas y vestidos femeninos. Llegó a vender su costoso kimono y el reloj de cadena. Salía subrepticiamente de la casa de huéspedes donde vivía, cubierto por un abrigo que se quitaba en cuanto podía para poder exhibir la ropa femenina que llevaba puesta. A veces vagabundeaba vestido de mujer por los parques desiertos, y otras iba a los cines en la hora de mayor afluencia para sentarse en el área exclusiva de hombres y despertar así en ellos deseos lujuriosos, ¿no? La ropa de mujer lo hacía sentir una verdadera femme fatale. Fíjense también el tema del transgénero, ¿no? Que ahora es tan en boga y que se discute tanto acerca de esta modalidad, digamos, de género, ¿no? Y que, pues, en este momento está causando, digamos, discusiones que son así muy interesantes y que muestran que los prejuicios todavía están a la orden del día, incluso entre las feministas más radicales, que dicen ellos no porque son hombres, no hay que aceptarlos, y ahí muestran transfobia, ¿verdad? O sea que en Japón esto estaba adelantado de hacía mucho tiempo, era tradición, pero según Rampo, este hombre, Goda Saburo, adopta esta costumbre de vestirse, se mezcla con los hombres, no dice lo que hace con ellos, pero bueno, sabemos que Rampo además estaba muy interesado en la tradición japonesa homoerótica, y tiene muchos ensayos, investigaciones que hacía conjuntamente con colegas sobre este tema, ¿no? Que en Japón es añejo. Bueno, Goda Saburo se cambiaba de pensión, él vivía en pensiones, vivía de lo que le enviaban los padres, seguramente los padres vivían en provincia y le enviaban dinero. Entonces con eso él se pagaba una pensión e iba rotando, no se quedaba mucho tiempo, ¿no? Porque se aburría. Hasta que llega un edificio nuevo, Toei-kan, se llama el edificio, es de pensión de 2 plantas, es un cuadrado con un jardín en el centro, y los cuartos están tanto en la planta baja, son cuartos individuales, y en la planta alta. Él se va a hospedar en un cuarto que está en la planta alta, y un día descubre a través del placar, del closet, que el techo del placar se puede quitar, son maderas, y se tiene acceso a un espacio abierto que está más arriba del techo de las habitaciones. Es lo que se llama en el relato Yane Ura, lo que está debajo del techo, pero está arriba del cielo raso de las habitaciones, ¿no? A diferencia de las habitaciones que están abajo, este espacio no tiene divisiones, y entonces se puede recorrer, hacer el cuadrado sin ningún problema. Y él, bueno, como flaneur y muy boyerista, además, como son los flaneurs, empieza a espiar a los vecinos de abajo a través de ciertas grietas o pequeños hoyos que hay en este cielo raso, ¿no? Bueno, no alcancé yo
finalmente, como le comentaba a Cecilia, a poder manejar esto de las ilustraciones, que tenía varias, pero aquí les muestro, no sé si Que se alcanzan a puede ver, ver cómo es esto es un el, diorama el- sobre justamente la historia de Rampo y Aneura no Sampoya, que está en un museo de Rampo que hay en Toba, en la prefectura de Nie, porque él vivió ahí. Pero bueno, entonces este hombre se desplaza por ahí, espía a los que están abajo, a una chica que recibe a sus amantes, bueno, hay escenas también así de este calibre, y va observando a todos los que ve, hasta que por ahí descubre a uno de sus, digamos, vecinos de cuarto, que le cae muy antipático, lo ve cuando está durmiendo en el futón. Los cuartos son con tatami, son de características japonesas, aunque el edificio es moderno. Lo observa desde un hoyo arriba cuando está durmiendo, boca arriba, con la boca abierta y profundamente dormido. Entonces ahí, a este flaneur, que hasta ahora se divertía, es cuando decide, voy a hacer algo más en serio, voy a matar a este hombre. Entonces, bueno, a través de ese agujero, y por medio de una cuerda que justo va a dar a la boca del hombre que duerme con la boca abierta, echa veneno. Luego el frasquito donde tiene el veneno lo echa por el agujero al cuarto. Como está cerrado este inquilino, la puerta por dentro y la ventana también por dentro, pues nadie entró ahí. ¿Cómo aparece muerto? Bueno, pues es fácil de imaginar. Aquí está el veneno, se suicidó. Y ahí es donde entra el detective que inventa Rampo, Akechi Kogoro, a investigar, ¿no?, la cosa. Akechi Kogoro, como les digo, es un fanático de la literatura de crímenes. Sherlock Holmes, yo que sé, Agatha Christie, etc. Y el inspector Clouseau de Francia, ¿no? Algunas historias de Maupassant que hay, etc. Él es fanático de eso, así que también su mente la tiene bastante perturbada, pero afortunadamente no utiliza ese conocimiento para cometer fechorías, y sí para descubrir las fechorías que cometen otros. Bueno, no les cuento para que lo lean, cómo termina, Guillermo, si lo descubre o no lo descubre, pero es muy interesante esta historia porque muestra al hombre de la multitud, Goda Saburo, y a Akechi Kogoro, el detective también aficionado, que es hombre de la multitud, en acción. Ahí tenemos Yaneura no Sampoya, ¿no? La traducción al español de Satori, esta del que pasea debajo, no dice debajo, al revés del techo, está más o menos. Hay una traducción al inglés que está mucho mejor, ¿no? Y anda por ahí circulando también. perfecto. Bueno, entonces este Rampo, ¿no?, este hombre de la modernidad en serio de Japón, que justamente por estas características sigue vigente. Ahora aparece en el manga, en el anime. Rampo es todavía una figura en Japón, ¿no? Admirada. Bueno, por Guillermo, último, para sí, terminar, adelante, sí, adelante, adelante. no, quería decirles que hay un profesor japonés, había, desafortunadamente murió muy joven, Maeda Ai. Yo estuve a punto de trabajar con él hace muchos años. Estaba en la Universidad de Rikyo y él era especialista en literatura
moderna de Japón, a partir de Meiji, y era también un crítico que pues practicaba el flanerismo, porque las obras que analizaba, de las obras que analizaba, además él recorría personalmente los lugares donde se desarrollaban. Algo que en las universidades hace unos años, con estas crítica formalista, que dicen que lo único que interesa es el texto, y todo lo que es contexto no tiene nada que ver con la obra en sí. Sabemos que rechazaban los que hicimos literatura, estudiar la biografía, ver los lugares donde vivieron, hablar con gente que los conocieron, etc. Todo esto hacía el profesor Maeda Ai, que murió en 1987. Dicen sus discípulos que las clases de él era ir a recorrer los lugares que aparecían en las obras literarias. Y cuando él viajaba, por ejemplo, de Nagai Kafu, este autor que le mostré del Boku Tokitan, de la historia rara del otro lado del río, cuando fue hasta Boston para ver por dónde andaba Nagai Kafu cuando vivió en Boston, o a Berlín cuando Mori Ogai estuvo también viviendo en Alemania, o Natsume Soseki en Londres, etcétera, ¿no? Así que, pues, era un crítico flaneur también, que, digamos, daba mucha importancia al escenario donde se desarrollan los hechos. Y yo soy absolutamente un partidario de ese método, ¿no? He estado estudiando el Genji en los últimos 3, 4 años, y en Japón no me queda casi lugar donde no se haya desarrollado alguna escena del Genji Monogatari, ¿verdad? Y les aseguro que la lectura se amplía muchísimo y el mundo narrado adquiere otra dimensión, ¿no? Hay afortunadamente una traducción de muchos ensayos del profesor Maeda Ai, publicada al inglés. Está en la biblioteca del Colegio de México, no sé si la tengan ustedes ahí en Argentina, pero es muy importante y se titula en inglés Text and the City, el texto y la ciudad. Es decir, el título lo dice todo, ¿no? Tiene un subtítulo, a ver si lo apunté. Text and the City. Porque también el subtítulo, como siempre, es muy pertinente, ¿no? Para... No, pues no lo voy a encontrar. A ver. Por ahí lo podemos buscar en internet. Sí, Tal vez seguramente sí. se puede conseguir la obra. Y hay, creo que incluso está en Wikipedia, porque habla también de quiénes fueron sus discípulos. Perfecto. Cada uno de ellos, generalmente eran extranjeros que habla inglesa, que iban a estudiar a Japón la literatura japonesa. El prólogo lo escribe Harutyunyan, que lo conocemos. Sí, ¿no? sí. Así que, bueno, les recomiendo que lean los ensayos de Maeda Ai. Perfecto. Porque son muy interesantes para ampliar un poco el aparato crítico cuando leemos literatura, ¿verdad? Bien, perfecto. Bueno, tengo que cortar, sí, aquí porque... hay otro autor de Ero Guro Nonsense, también extraordinario y fascinante, que se llama Yumeno Kyusaku, y que escribió, hay una traducción al español por Satori, justamente, se llama El infierno de las chicas, Musume no Jigoku, es en japonés,
y de otra obra que no está traducida al español, enorme, como de 900 páginas, que se llama, tiene un título extrañísimo. Bueno, tampoco lo encuentro ahora por el desorden. Está bien. Se llama Mágora. Hay traducción al francés y hay una muy mala traducción al inglés. Y también encontré no hace mucho que hay una película de 1988 basada en esta novela, ¿no? Que bueno, no lo siento, pero... Bueno, quería utilizar algunos minutos para preguntas. En realidad ya estamos sobre la hora, pero Sí, podemos yo me pasé, pero tomar... bueno. Sí, no, o sea, Y eso que pero corté mucho, ¿eh? gracias, perdón también. Nos gustaría quedarnos mucho más tiempo, pero tenemos que ir cerrando. Sí. No sé si hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Alguien que urgente. A ver. Hay un saludo para el profesor. Gracias. Sí. El de Matías Chiape te manda Sí. saludos, sí. No se puede quedar porque tiene actividad, yo imagino que está trabajando. Bueno, se van a encontrar en México además dentro Sí, de él poco, ya ¿no? anda por aquí o viene. No, está en Japón Sigue todavía, en sí, va Japón. para allá. Pero bueno, se levantó temprano de escuchar tu charla. Bueno, a ver, Amalia. Amalia Petra, Amalia, ¿algún comentario más? No, solamente Ah, bien, de bueno, Machape. no, gracias Amalia. Bueno, vamos a cerrar entonces aquí, lamentablemente, porque una de las preguntas que surge de cajón, no mencioné yo hoy, pero no hice bien la presentación. La Cátedra Jaica, Universidad Nacional de La Plata, es Estudios del Desarrollo Japonés, y por eso, bueno, la presentación de Guillermo viene muy en este sentido, ¿no? Un poco el desarrollo de Japón llevó a este desarrollo de la literatura y permear a nivel popular, y un poco la respuesta de la población en general, ¿no? Frente a estas transformaciones tan profundas, tan además choqueantes, digo, de algún modo, ¿no? Estas reacciones también son una forma de adaptarse, ¿no? A estas transformaciones que vivió Japón, ¿no? Y su sociedad en su ingreso vertiginoso al mundo capitalista, ¿no? Y a la democratización también, ¿no? Frente a una realidad completamente diferente. Yo creo que este tipo de manifestaciones también es muy interesante de observarlas y analizarlas, ¿no? Como consecuencia, impacto del desarrollo, ¿no? Impacto Sí, de y la además modernización. como un adelanto de lo que va a venir después de la guerra, con otras Claro, características, y que se claro, interrumpió en los 30 por el militarismo y todo. claro. Rampo fue prácticamente prohibido. La última historia que escribe antes de la guerra es en el 35. Esta de Yumeno Kyusaku, que les digo, se escribe en 1936. O sea Es que, esa época, sí. sí. Y ya vimos también esto en el cine, en esa Sí, sí, charla sí, que vimos en la sociedad, sobre el cine, sí, sí, también cómo son los 30 y cómo impactó en un impacta, cine que era modernísimo sí, en su sí, momento y que, bueno, claro, luego sufre un quiebre, ¿no? Hasta exacto, la sí, sí, posguerra. hasta la posguerra. Y bueno, es interesante resurgir ahora, recuperación de las obras de Rampo ahora. Eso es Sí, también, suena muy interesante porque tiene que ver también con un momento de crisis, ¿no? Y quizá de transformación de Japón sí. también, ¿no? Y la reacción de la sociedad
frente a esa situación. Bueno, tengo que cerrar, me van a disculpar. Les agradezco muchísimo, primero a Guillermo, muchísimas gracias. Hoy siempre es apasionante escuchar, y ahora nos dieron ganas de leer muchas cosas. Sí, Cecilia, ¿puedo decir Sí. algo? sí, adelante, Giro. Sí, bueno, yo lo conocí a Guillermo a través de Amalia Sato cuando fui a un congreso de música en México y Guillermo fue mi guía por una noche, una tarde, así como flaneur, me invitó a conocer la noche y distintos momentos de México DF. Entonces, tengo un hermosísimo recuerdo de eso, pero al mismo tiempo pensaba y lo admirable que es toda tu carrera, Guillermo, y gracias a una desgracia, digamos, ¿no? Que tuviste que huir de la Argentina, perseguido cuando eras docente en Bahía Blanca, bueno, una situación muy dolorosa, pero te has transformado en un especialista maravilloso de la cultura y de la historia y de la literatura japonesa, así que cuando hagas un viaje a Japón, hagamos un grupo y nos vamos todas con vos. Y nos guías. Bueno, y me dicen qué obra literaria quieren que recorramos. Bueno. Yo le apunto al Genji porque es increíble, ¿no? Bueno. Visitar esos lugares Bien. y ver que todavía están, ¿no? Hace más de 1000 años. Sí, sí, es verdad. Bueno, muy bien. Bueno, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar. Entonces, nos despedimos. El próximo encuentro será una reseña del libro. Les agradecemos entonces a todos y todas y nos vemos en el próximo encuentro. Buenas noches. Muchas Perdón, gracias. Gracias, Cecilia. buenas sí. noches.